Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un tutorial que sé que muchos estáis deseándolo, en el que vamos a trabajar con la colección Sabana de Cristina Radovan para estampería y en el que vamos a aprender a realizar efecto cuero. Me he sacado por aquí para enseñaros la colección y los recortables por si aún hay algún despistado que no lo ha visto. Además trabajaremos con cartón contracolado y con cartulina craft, como no podía ser menos, que además a este proyecto le va que ni pintado, y papel craft con el que realizaremos el efecto. Aquí veis que os muestro pues un poquito la colección con estos tonos cálidos, tierras, estos colores tan propios de la sabana, estos animales, las jirafas y los elefantes, para mí mis favoritos. Cada uno tendrá el suyo, por supuesto. Veis que también es una colección que tiene mucho recortable, los animales, las frases, y aún así han sacado también los recortables, que son animales, máscaras, también hay frases dentro de ellos. Me la he sacado porque de mano no sabía si la iba a usar o no la iba a usar, y yo dije, bueno, pues por si acaso recorto todo y oye, que luego me servirá para la decoración casi seguro. El tutorial lo he dividido en varias partes, así que hoy os voy a traer la primera de ellas, en la que vamos a realizar las tapas, para las cuales vamos a necesitar dos cartones que medirán 18 centímetros de alto y 18 centímetros de ancho, es decir, que es cuadrado nuestro álbum. Y un cartón más que va a ser el lomo, que medirá 18 centímetros de alto y 6 centímetros de ancho. Los que sois nuevos en el canal, deciros que el cartón que yo utilizo normalmente es de un grosor de 2 milímetros. Tengo ya los cartones cortados que previamente he cortado con el cúter y con una regla, por supuesto, para no torcerme. Y vamos a comenzar trabajando el efecto cuero sobre este papel craft, que es un craft como de embalar. Lo primero que voy a hacer es arrugarlo para darle así textura, que me quede las marquitas. Vuelvo a arrugar otra vez. Esto un poco en función de cuántas arrugas y del gusto de cada uno. Y voy a entintarlo utilizando las tintas Distress. En concreto yo he cogido tres colores. He cogido la Distress Ink Vintage Photo, la Distress Ink Walnut Stain y la H. Mogani. En el caso de la H. Mogani, deciros que he cogido la Distress Off-Side porque no tenía en este momento la ink, pero sí que os recomiendo que si tenéis ink, esta técnica queda mucho más bonita, queda mucho más real si utilizamos las Distress Ink. Ya sabéis también que estas tintas las hay en formato grande y en formato más chiquitito. Tengo por aquí a mano ambos formatos para que veáis. Y vamos a comenzar aplicando directamente las tintas sobre el papel, frotándolas directamente. Lo que voy a hacer va a ser ir alternando los colores para que se me vayan mezclando los trocitos, no nos quede todo al mismo tono, sino que hago un pequeño fragmento con un color, luego meto el siguiente color. Ya veréis que luego todo esto lo vamos a integrar de otra manera, pero de mano como base a los papeles, esto es lo mejor. Sé que no os he especificado una medida del papel craft, pero es que sinceramente he cogido retales que tenía y luego iré jugando con ellos. Ya veréis que no es necesario una medida concreta. Vais viendo cómo voy aplicando todo el papel con las tintas, que no nos quede ningún trocito. Siempre la Mogano me la voy a dejar casi siempre para el final. Una vez que tengo ya mi base marrón es cuando voy a meter los toquecitos, y además son toquecitos muy sutiles en algunas zonas. Una vez que tengo ya el papel completamente cubierto, lo que voy a hacer es coger un spray de agua y sprayar por todo él. De esta manera las tintas se nos mueven y eso hace que los colores se integren y se mezclen un poquito más. Además ya veis que lo resalta todavía más esos tonos. Y ahora ya sí, con la pistola de calor voy secando. Esta parte del secado la he hecho fuera de cámara para que no se alargara demasiado el vídeo. Si cuando está seco vemos que hay alguna zona que nos ha quedado clarita o que nos ha quedado muy oscura y demás, puedo todavía andar matizando, de nuevo añadiendo más tintas. Ya veis que también he cogido otro trozo para tener más papel de este. Los tonos ahí con el Mogano.
Cuando trabajamos y hacemos mix media, siempre hacemos capas de diferentes cosas. Entonces ahora voy a hacer una capa utilizando el Aquacolor. Voy a utilizar el Aquacolor color cuero, que es un tipo de tinta en spray, también de la marca de Estampería, y que cuenta con una base de pintura acrílica. De esta manera pues voy a terminar de unificar toda la base de color. El Aquacolor también queda un poquito brillante cuando seca, entonces nos va a acentuar el efecto que queremos lograr para hacer este cuero. Veis que pulverizo directamente sobre mi papel, añado también un poquito de agua para que se extienda más y seco con la pistola de calor. Pues ya lo tenemos listo, estos dos trozos que he hecho, veis cómo quedaría. Y ahora voy a cogerme los cartones y voy a empezar a forrarlos. Voy a empezar forrando solo uno de ellos, pero previamente lo forraré con una cartulina craft. Utilizaré un craft que va a medir 21 centímetros por 21 centímetros. Aquí veis cómo lo mido para luego ajustarlo y cortarlo con la cizalla. Voy a coger una de estas dos piezas de cartulina craft y sobre ella voy a empezar a forrar con el papel que hemos hecho para asemejar el cuero. Lo que voy a hacer es cortarlo a trocitos irregulares, no me importa el tamaño para nada, ya veis, voy cortando según salgan, con la mano mismo para que nos queden los bordes irregulares, no quiero un corte perfecto. Y utilizando el taqui voy a comenzar a pegarlos. Siempre, sobre todo cuando estamos haciendo los bordes, voy a dejar que nos sobresalga un poquito por fuera de la cartulina, por lo menos 1,5 centímetros, para luego poder doblar hacia adentro y que nos quede perfectamente rematado. Veis como lo que sobra lo meto hacia adentro, así tapando, forrando las esquinas. Tampoco me preocupa aquí de las esquinas utilizar la técnica que solemos aplicar de cortar en ángulo y demás, sino que voy doblando porque además este papel, al ser tan blandito, pues se adapta muy bien. Y ya tenemos pues el primero de los trocitos, voy a cortar otro, voy a ir montándolo un poco por encima, voy buscando un poco la forma en que más me gusta cómo queda, o cómo me encaja esta pieza. Al final es un poco la técnica del collage. Así que nada, os dejo con esto en pase rápido, un poquito más así acelerado. Tiene más ciencia que andar pegando. Aquí que tengo 3 trozos ya puestos, os comento también que para remarcar las uniones, las juntas de las piezas, voy a utilizar una cera de color marrón. Tengo la Distress Crayon de Ranger y tengo esta otra también que es una cera normal y corriente marrón que me serviría para lo mismo, y veréis.
pinto esa forma y con el dedo la extiendo, porque al ser cera pues se extiende muy bien. Es como quedaría. Y esto parece una tontería, pero es que le da un toque brutal a este efecto cuero. Y voy a seguir pegando papeles. Os dejo con el proceso para que vayáis viendo. Deciros que bueno, solo os he puesto una pequeña parte en cámara, el resto lo he grabado fuera de cámara, porque como era todo igual, para que no se hiciera demasiado pesado. Aquí tengo ya prácticamente la cartulina entera forrada, estoy colocando el último trozo. Y la tenemos lista para con la cera pintar las juntas de las uniones de los trocitos de papel. Y así veis cómo quedaría una vez terminado este proceso. A mí es que el resultado me encanta, me parece brutal. Me encantará saber también en los comentarios si os gusta esto, si os parece complicada esta técnica, si os animaríais a hacerla. Y voy a proteger esto utilizando la cola velo. La cola velo está muy pensada para proteger papeles de arroz y papel en general, y es también producto de estampería, y yo la voy a utilizar en este caso para darle un acabado a nuestro papel cuero, de manera que le va a dar también un poquito, queda un poquito brillante, no excesivo, es más bien satinada, y la verdad que queda muy chulo. Y la parte más importante de todo es que nos queda protegido y no se nos va a correr las tintas ni las ceras. Ya veis que aplico directamente con un pincel, voy cubriendo absolutamente toda la parte de la página. Esta cola al secar queda transparente, por supuesto, aunque ahora veáis que queda blanco aquí. Os recomiendo también que el pincel que utilicéis para este proceso sea un pincel de cerda más bien blanda, para que no nos quede así rayado, sino que se nos aplique mucho mejor.
La podréis secar incluso con pistola de calor, pero siempre también manteniendo la distancia porque no deja de ser una cola. Entonces, para que no nos quede pegajoso y no derretirla, hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Aquí ya la tengo seca por completo y voy a hacer exactamente el mismo proceso por la parte trasera de este papel. Este papel va a ser el que va a ir en la parte delantera de nuestro álbum, es decir, en la portada. Ya veréis por qué. Aquí corto los trocitos, en este caso los he cortado más grandes, un poco más grandes, y voy a ir encajando de la misma forma que antes. Ya está la parte de atrás totalmente forrada también, así que voy a hacer lo mismo con la cera marrón. Ya veis, aquí estoy utilizando esta que os digo que es genérica, no sé ni de qué marca es, vamos. Y esta es un poquito más oscura, pero bueno, para esto me da igual. Y la voy a proteger también con la cola velo. Hasta aquí no tiene mayor ciencia. Os comentaba antes la posibilidad de secarlo con la pistola de calor, así manteniendo distancia y en movimientos rápidos y demás, pero si podéis dejarlo secar al aire libre, siempre os voy a recomendar que lo dejemos secar al aire libre. Va a quedar mucho mejor y así evitamos cualquier posible imperfecto, algún quemazo o alguna cosa que no tengamos controlada. Esta cartulina ya completamente forrada por la parte delantera y por la parte trasera será con la cual voy a forrar el cartón de la portada, como os comentaba ya también anteriormente. Veis que me queda 1,5 centímetros más a cada lado del cartón, que serán con los que luego enganche y remate. Con el papel que va a ir forrando la parte trasera voy a hacer también lo mismo con la cera de color marrón. Voy a marcar las juntas, así las uniones, y después le daré con la cola velo. En el caso de este no es necesario que forremos por la parte trasera porque no se va a ver, irá completamente pegado sobre nuestro cartón, que es además justamente lo que voy a hacer ahora mismo. Con el taqui extiendo bien . Y pego el cartón sobre el papel. Me ayudo por supuesto de la plegadera para que nos quede bien pegadito. Y con una tijera voy a cortar las esquinas en ángulo para que me sea más fácil y quede mejor a la hora de pegar los cantos. Extiendo bien el taqui en estos laterales y comienzo pegando la parte de arriba y a continuación la parte de abajo, es decir, de manera simétrica, siempre el lado contrario al que acabamos de hacer. Aquí mucho juego con la plegadera porque como el cartón craft es bastante durillo y encima al tener el papel y la cola velo pues cuesta un poquito, así que hay que tener un poco de paciencia.
Vamos a coger ahora el papel que va a ir pegado a la parte principal, es decir, a la portada, que irá justo debajo de la abertura que voy a hacer en esta portada. Voy a cogerme este fondo de los árboles, así con este cielo un poco color turquesa. Ahí veis que voy probando un poquito donde me gusta más situarlo, para que me cuadre luego lo que yo quiero, justo la parte central, en el círculo, en el rombo que me va a quedar de abertura en la portada. Me voy a hacer las marcas con el lápiz para que luego no se me mueva y así tenerlo bien controlado para pegarlo. Y una vez que he marcado ya el cuadrado que me va a ocupar el cartón, voy a extender el pegamento sobre esta zona. Estoy utilizando Tacky en este momento también. Y una vez que está bien extendido, coloco mi cartón sobre el centro y de nuevo con la ayuda de la plegadera pliego, voy sacando las bolsas de aire que me puedan quedar, marco bien los laterales y me voy asegurando en todo momento que no nos queden arrugas. Como siempre, aquí voy a tener que cortar las esquinas en ángulo para doblar hacia adentro, forrar los laterales, los cantos de nuestro cartón. Esto nada nuevo porque ya lo hemos visto también justo con el papel anterior. Así que voy pegando. Me encantan los colores que tiene este papel y estos árboles tan sabana. Forro aquí muy bien las esquinitas y ya tendríamos esta parte lista para poder colocar sobre ella el papel craft con el que hemos hecho el efecto cuero anteriormente. Pero
Antes tenemos que marcarnos la abertura. Y para ello lo primero que voy a hacer es coger la regla y hacerme una marquita justo en el centro del papel. Tenemos que tener también en cuenta para ello el 1,5 centímetros más a cada lado, que tendrá que doblar después sobre el cartón para sujetar esta parte en la portada, vamos. Por tanto, midiendo desde el extremo, incluyendo ese 1,5 centímetros, el centro de nuestro papel estaría aproximadamente a 10,5. Así que me hago la marquita con el lápiz. Marco completamente la línea y con una regla y un cúter de precisión voy a hacer esa abertura. Ahora voy a buscar el centro también en el otro lateral donde cruzaría con esta línea que acabo de hacer. Y exactamente lo mismo con el cúter y la regla, corto. Y con las manos voy a abrir esa zona, ya veis que nos queda como un rombo en la portada. Voy a probar a ver cómo quedaría con el papel, qué parte en concreto se me ve, y como lo veo un poquito pequeño, justo el hueco que yo quiero, lo que voy a hacer es agrandar un poquito la abertura. Nada, es mínimo realmente porque no tengo mucho margen de papel, pero bueno, todo lo que pueda ganar, bienvenido sea. Ahí ya veis, eso ya me convence más. Doy un poquito de forma a esos laterales, nos quede un poco redondeado. Y con ello listo, voy a echar el pegamento justo en estas esquinas y en las partes que van a sujetar este papel cuero sobre el papel decorado, sobre este cartón. ¿Veis cómo os lo señalo con el dedo aquí en el vídeo? Pegamento completamente extendido y ahora ya lo puedo pegar una parte contra la otra. Veis exactamente cómo sería este proceso y siempre con la plegadera pegándolo bien. Ya lo tengo listo para pegar los bordes. Hay que forzarlos un poquito porque veis que este me había quedado un poco escaso. Pego con la plegadera, me ayudo. Nada, como siempre.
Para que me quede bien pegado, en este caso me he ayudado con unas pinzas sujetándolo, por lo que os comentaba, como me había quedado un poco escaso. Pues así no hay problema. Y voy a comenzar a hacer las páginas de nuestro álbum, para las cuales voy a utilizar cartulina craft, exactamente igual que la que usé para hacer este efecto cuero. Necesitaré 12 piezas que medirán 17 centímetros por 17 centímetros. Y las voy a ir cortando con la cizalla. Vale, ya tengo todas ellas cortadas. Voy a cortar la pieza del lomo con el cartón contracolado, que no la había cortado aún, que medirá exactamente 6 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. Normalmente utilizo el cúter para cortarlo, lo que pasa es que en este caso tenía una cuchilla vieja y me lo he marcado previamente con la cizalla. Y luego ya cúter regla. Pues ya lo tenemos. Este trocito también va a haber que forrarlo con cartulina craft. Voy a coger exactamente un trocito de cartulina que va a medir 12 centímetros de ancho y de alto 21. Así que extiendo bien el pegamento y coloco la pieza sobre la cartulina craft, dejando 1,5 centímetros más en la parte superior y en la parte inferior para después doblar y que nos quede bien rematado. A los laterales nos van a quedar una especie de aletas que medirán aproximadamente unos 3 centímetros.
y voy a echar un poquito de pegamento en la parte superior y en la parte inferior y pegar para rematarlo, lo que comentaba. Voy a hacer un corte en diagonal en estas esquinas, tanto lo que es en la parte inferior como en la parte superior, para que así cuando vaya a montar el álbum pues me va a ser mucho más sencillo que encaje todo perfectamente. Siempre tener en cuenta cuando hagáis este corte no meteros demasiado hacia el cartón, sino dejar un par de milímetros para que así no se os vea la esquina. Aquí veis cómo quedaría cuando vayamos a montarlo, es decir, las tapas irán pegadas en estas dos aletas. Pero ahora necesito hacer otra pieza porque quiero que mi lomo sea redondo. Y para ello voy a necesitar una pieza que medirá 12,5 de ancho y 18,5 de alto, es decir, la misma altura que nuestro lomo y que nuestras tapas, por supuesto. Y voy a hacer unos dobleces a 2 centímetros para conseguir unas aletas que luego me engancharán en la pieza grande del lomo. Y con las manos voy a dar un poquito de forma curva para que vaya cogiendo consistencia, pero antes también voy a forrarlo utilizando la misma técnica de efecto cuero que habíamos empleado para la hora de hacer las portadas y la otra pieza. Así que esto nada nuevo, os dejo con el proceso. Así es más o menos como nos va a quedar una vez que lo tengamos terminado. Voy a cerrar esta parte de dentro, que os decía antes que ya la tenía forrada y no es cierto. Así que bueno, nada, aquí voy a forrarla. Ambas piezas voy a pintarlas juntas con el Distress Crayon y a continuación aplicaré la cola a velo.
También para esta pieza voy a hacer los cortes en diagonal en las aletas superior e inferior. Voy a pegar ahora ya las aletas, estas que he dejado de 2 centímetros más, en las tapas del álbum, por la parte de atrás, de la manera en que estáis viendo en el vídeo. Aquí hay que ser generoso con el pegamento, aunque sin pasarse excesivamente, pero siempre teniendo en cuenta que es la parte que va a sujetar el lomo con las tapas. Y con la plegadera pues me ayudo para que quede bien pegadito. De la manera que estáis viendo, nos va a costar un poquito porque al tener la cola velo como que resbala un poco más y pega, bueno, pues tarda un poco más en pegar, pero pega finalmente, ya veréis que quedará perfectamente pegado. Para ayudaros incluso podéis sujetarlo con unas pinzas, como veis, para que os sea más sencillo. Y esto mismo lo voy a hacer con la contraportada, pegarlo de la misma forma para que nos quede bien sujeto y que vaya secando. Bueno, pues esto ya lo tengo listo, así que ahora queda dejar que seque bien antes de seguir con el proyecto para poder manipularlo fácilmente sin miedo a que se nos despeguen las tapas. La pieza de lomo rectangular que habíamos hecho anteriormente va a ir colocada de esta forma. Bueno, aquí veis que tengo ya las páginas cortadas y que me voy a cortar un trocito de craft para pegar sobre esta parte del lomo. Va a ser un poquito más estrecho que la pieza que teníamos en origen, así que pues aproximadamente medirá unos 8 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. Y la voy a pegar de este modo, extendiendo bien la cola. En este caso, bueno, pues he cogido el taqui, que era lo que tenía a mano, pero lo podéis hacer perfectamente pues con cola de encuadernar. Con la pegadera, que quede bien pegadito, y además aprovecho para marcar así los pliegues, que luego no sea mucho más sencillo el movimiento de las tapas. Pues completamente lista ya la pieza. En el caso de esta pieza, para no tener que forrarla también por aquí por dentro, lo que voy a hacer es oscurecerla utilizando aquacolor color cuero en este caso, y le echo un poquito pues de agua para que se extienda bien. Y como esta parte es la que va a quedar por dentro, pues no me importa que quede así. Lo seco utilizando la pistola de calor y sí que voy a aplicar de nuevo cola velo para protegerlo y que nos quede mucho mejor.
Y a continuación incluso pues voy a pegar un trocito de papel que he elegido de estos motivos tribales con estas grecas y cortaré casi a ras de lo que mide el ancho de mi cartón. Al final, a pesar de haber puesto el aquacolor, ya veis eso, he puesto esta pieza porque creo que le da mucha más vidilla al álbum, que queda mucho más bonito. Voy a entintarle los bordes a la pieza usando la Distress Ink, la Vintage Photo, que es la que tenía aquí a mano, el borde superior y el borde inferior para que esté más a tono. Y con esto listo ya puedo colocar la pieza sobre el lomo de la manera en que veis, a través de estas pestañas bien pegaditas. De nuevo sujeto con unas pinzas para que no se me mueva y me sea mucho más sencillo trabajar y vaya quedando ahí bien pegado. Y con esto pues tendríamos lista la primera parte de este tutorial. Así que continuaremos en el próximo vídeo haciendo ya las páginas, decorando y demás, ¿vale? Os doy las gracias por verme y por supuesto no olvidéis suscribiros para poder ver la continuación. Nos vemos pronto.